Buenas noches, mi nombre es Jonathan Dilema. Hoy les voy a hablar sobre irrigación cerebral y sistema ventricular. El encéfalo está irrigado por dos arterias carótidas internas y las dos arterias vertebrales. Sus ramas se anastomosan sobre la superficie inferior del encéfalo para tomar el círculo arterial cerebral, o también conocido como polígono de Willis. La arteria carótida interna comienza en la bifurcación de la arteria carótida común, asciende por el cuello y perfora la base del cráneo al pasar por el conducto carotídeo. Luego discurre horizontalmente hacia adelante a través del seno cavernoso y sale sobre la cara medial de la apófisis sinoides anterior. Se divide en las arterias cerebrales anterior y media. Ramas de la porción cerebral. Arteria oftálmica. Se origina cuando la arteria carótida interna sale del seno cavernoso, entra en la órbita a través del conducto óptico por debajo y por fuera del nervio óptico. Irriga el ojo y otras estructuras orbitarias. Arteria comunicante posterior. Un vaso pequeño que se origina en la arteria carótida interna cerca de su bifurcación terminal se dirige hacia atrás por encima del nervio oculomotor. Arteria coroide. Discurre hacia atrás cerca del tracto óptico, ingresa en el asta inferior del ventrículo lateral y termina en el plexo coroideo. Da origen a numerosas ramas pequeñas para las estructuras circundantes, que incluyen el pie perpendicular, el cuerpo geniculado lateral, el tracto óptico y la cápsula interna. Arteria cerebral anterior. Es la rama terminal más pequeña, discurre hacia adelante y medialmente por encima del nervio óptico y entra en la fisura longitudinal del cerebro. Las ramas corticales irrigan toda la superficie medial de la corteza cerebral hasta el surco pareito-occipital. Arteria cerebral media. Discurre lateralmente en el surco cerebral lateral. Las ramas corticales irrigan toda la superficie lateral del hemisferio. Las ramas centrales ingresan en la sustancia perforada anterior. Arteria vertebral. Asciende por el cuello pasando a través de los forámenes de la apófisis transversa de las 6 vértebras cervicales superiores. Entra en el cráneo a través del foramen magno y perfora la dura madre y la aracnoidea para entrar en el espacio suracnoideo. Ramas de la porción craneal. Las ramas meníngeas son pequeñas y irrigan el hueso y la dura madre en la fosa craneal posterior. La arteria espinal posterior. Pueden originarse en la arteria vertebral o en la arteria cerebelosa posterior-inferior. La arteria posterior anterior. Desciende sobre la superficie anterior del bulbo raquídeo y la médula espinal. La arteria está reforzada por arterias radiculares que entran en el conducto vertebral a través de los forámenes invertebrales. La arteria cerebelosa posterior-inferior. La rama más grande de la arteria vertebral. Sigue un recorrido irregular entre el bulbo raquídeo y cerebelo. Las arterias vulvares son ramas muy pequeñas que se distribuyen en el bulbo raquídeo. Síndromes arteriales cerebrales. Oclusión de la arteria cerebral anterior. Hemiparesia y hemianestesia que afectan principalmente a la pierna y al pie. Oclusión de la arteria cerebral media. Afasia si se afecta el hemisferio izquierdo, anosognosia si se afecta el hemisferio derecho. Oclusión de la arteria cerebral posterior, oclusión de la arteria carótida interna. La oclusión de la arteria carótida interna puede producirse sin causar síntomas ni signos o bien puede originar una isquemia. Oclusión de la arteria vertebrobasilar. Crisis de amiagnosia o ceguera cortical completa. Síndrome de Ohner ixolateral. Coma.
hemiparesia unilateral o bilateral. Sistema ventricular. Son una serie de estructuras situadas en el interior del cerebro que se encuentran interconectadas formando el conocido como sistema ventricular. Constituyen ensanchamientos que configuran una serie de cavidades revestidas de epéndimo. Son 4 cavidades llenas de líquido localizadas dentro del encéfalo, interconectados entre ellos por diversos canales y aperturas. Debajo del cuerpo calloso encontramos los ventrículos laterales, una pareja de ventrículos gemelos que se encuentran a lo largo de los hemisferios cerebrales, donde se encuentran en su mayoría plexos coroides, que genera la mayor parte del líquido cefalorraquídeo. Los ventrículos laterales están formados por el cuerpo del ventrículo lateral, el plexo coroide del ventrículo, la pared medial, que está formada por el septum pellucidum. Por delante y por detrás el techo y el suelo se unen en la pared medial. Se continúa posteriormente con el cuerpo del ventrículo en el foramen interventricular. El techo, la pared medial, el asta inferior tiene un techo y un suelo. Plexo coroideo del ventrículo lateral. El plexo coroideo, la función del plexo coroideo es producir líquido cefalorraquídeo. Tercer ventrículo. Es una cavidad con forma de hendidura entre los dos tálamos. Se comunica por delante con los ventrículos laterales a través de los forámenes interventriculares de Monro y por detrás con el cuarto ventrículo a través del acueducto cerebral de Silvio. Acueducto cerebral. Es un canal estrecho de aproximadamente 1.8 centímetros de largo. Conecta el tercer ventrículo con el cuarto. El flujo de líquido cefalorraquídeo se dirige desde el tercer ventrículo hacia el cuarto. No hay plexo coroideo. En el acueducto cerebral está revestido con epéndime y rodeado por una capa de sustancia gris llamada sustancia gris central. El líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se encuentra en los ventrículos del encéfalo y el espacio subaracnoideo rodeando el encéfalo y la médula espinal. El líquido es claro o incoloro, posee sales inorgánicas similares al plasma sanguíneo. La presión es notablemente constante, puede aumentar ante el esfuerzo, la tos o compresión de venas yugulares internas en el cuello. Las funciones del líquido cefalorraquídeo. Actúa como amortiguador y protege de traumatismo al sistema nervioso central. Proporciona estabilidad mecánica y sostén al encéfalo. Sirve como reservorio y ayuda en la regulación del contenido del cráneo. Nutre al sistema nervioso central, elimina metabolismos del sistema nervioso central y sirve como vía para que las secreciones pineales alcancen la hipófisis. La formación. Se forma principalmente en los plexos coroideos de los ventrículos laterales tercero y cuarto. Se origina en las células ependimarias que revisten los ventrículos y sustancias encefálicas a través de los espacios perivasculares. Es producido continuamente a una velocidad de unos 0,5 milímetros por minuto y con un volumen total de unos 130 milímetros. Corresponde a un tiempo de recambio de alrededor de 5 horas. Es importante recordar que la producción de líquido cefalorraquídeo no está regulada por presión y que continúa aun cuando estén obstruidos los mecanismos de reabsorción. Los trastornos. Barrera hematoencefálica en el feto y el recién nacido. O el lactante prematuro, estas barreras no están completamente desarrolladas de modo que sustancias tóxicas como la bilirrubina pueden entrar con facilidad en el sistema nervioso central y producir el tinte amarillento del encéfalo con kernicterus. Esto no es posible en el adulto. Traumatismo de cráneo y barrera hematoencefálica. Sea debido a un traumatismo directo o a toxinas inflamatorias o químicas, cualquier lesión del encéfalo causa una ruptura de la barrera hematoencefálica que permite una libre difusión de grandes moléculas en el tejido nervioso. Se cree que esto ocurre por la destrucción de las células endotelciales vasculares o la interrupción de sus uniones estrechas. Tumores y barrera hematoencefálica. Los tumores encefálicos con frecuencia poseen vasos sanguíneos que no tienen barreras hematoencefálicas. Los astrocitomas malignos anaplásicos, los glioblastos o los tumores metásicos secundarios carecen de las barreras normales. Sin embargo,
Los tumores de crecimiento lento a menudo tienen barreras vasculares normales. Muchas gracias.